Hola, muy buenos días. Hoy es domingo 26 de julio de 2020. Cuba conmemora el Día de la Rebeldía Nacional. En esta jornada se cumplen 67 años de los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Esos sucesos ocurridos en el año del centenario del natalicio del héroe nacional José Martí. Estaremos aquí hasta cerca de las 9 de la mañana en esta revista Buenos Días con características particulares, especiales. Estaremos a nombre de todo el colectivo del pueblo de Cuba dándoles la bienvenida a nuestra revista informativa y por supuesto compartiendo los principales temas que tendremos en la agenda de esta jornada. Estableceremos contacto informativo con nuestros corresponsales en Santiago de Cuba y en Granma, provincias, actuales provincias en las cuales ocurrieron precisamente los hechos que generaron esta importante efemérides. En nuestro estudio conversaremos con el historiador Jorge Renato Ibarra Guitar. El doctor Ibarra Guitar ya está con nosotros. En instantes estaremos dialogando con él, se va a mantener con nosotros durante estas 2 horas y en tanto establezcamos contacto con las provincias, escuchemos de mano de nuestros periodistas y corresponsales cada uno de los momentos en los cuales, como se ha llamado por parte de la dirección del país, con alegría revolucionaria pero también con prudencia celebramos este aniversario, se han inaugurado obras, estaremos también comentando a propósito de ello. Pero la impronta de Fidel ha sido y es fundamental, la impronta del general de ejército, de los líderes históricos de nuestra revolución en cada una de las celebraciones, de las conmemoraciones y de todo lo que genera la celebración del Día de la Rebeldía Nacional en el país año tras año. Con esta remembranza comenzamos. Desde el propio 26 de julio de 1953, los revolucionarios cubanos nos hemos forjado en un incesante batallado y hemos llegado hasta aquí, sobreponiéndonos a reveses y venciendo agresiones de todo tipo. ¿Cómo no recordar a los jóvenes que un día como hoy, aquí mismo, fueron salvajemente torturados y asesinados tras fracasar la acción de tomar el cielo por asalto para no dejar morir al apóstol en el año de su centenario? En un viaje a la inversa del nuestro, miles de campesinos a caballo tomaron la plaza de la Revolución José Martí de La Habana con Camilo Cienfuegos al frente. Al menos 2 de ellos se treparon a las farolas como si fueran palmas para saludar a Fidel. Esos guajiros, con sus machetes en la mano, le mostraban al mundo el rostro más auténtico de una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Las acciones del 26 de julio de 1953 no lograron los objetivos que se proponían los asaltantes. Se perdió el factor sorpresa, no todos alcanzaron a escapar de la represión que fue violenta y cruel. Hombres fotografiados vivos, como José Luis Tacendi, herido solo en una pierna, fueron brutalmente torturados y luego reportados como muertos en combate. Todavía nos golpean los duros testimonios gráficos y orales que recogieron historiadores y periodistas a lo largo de estos años. El más insoportable, imaginar los ojos de Abel en manos de sicarios. A pesar del dolor, de la pérdida física de esos seres de otro mundo de la canción del elegido de Silvio, los sobrevivientes de aquella epopeya, guiados por Fidel, no se lamentaron nunca. No se fueron a llorar a los rincones por sus compañeros muertos o asesinados. Crearon un movimiento con un programa liberador que conserva plena vigencia y transformaron el acontecimiento en la motivación de otros combates. El Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias. No fue la única amarga prueba de la adversidad, pero ya nada pudo contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo. Trincheras de ideas
fueron más poderosas que trincheras de piedra. Nos mostró el valor de una doctrina, la fuerza de las ideas. Nos dejó la lección permanente de la perseverancia y el tesón en los propósitos justos. Nuestros muertos heroicos no cayeron en vano. Ellos señalaron el deber de seguir adelante. Ellos encendieron en las almas el aliento inextinguible. Ellos nos acompañaron en las cárceles y en el destierro. Ellos combatieron junto a nosotros a lo largo de la guerra. Los vemos renacer en las nuevas generaciones que crecen al calor fraternal y humano de la revolución. Nuevamente se ha conformado un escenario adverso y otra vez resurge la euforia en nuestros enemigos y el apuro por hacer realidad los sueños de destruir el ejemplo de Cuba. No será la primera vez ni tampoco la última que la revolución cubana deberá enfrentar retos y amenazas. Hemos corrido todos los riesgos y resistido invictos 60 años. La revolución que necesita ahora que demos la gran batalla por la defensa y la economía, que le rompamos al enemigo el plan de destrozarnos y asfixiarnos, precisa al mismo tiempo que fortalezcamos en nuestra gente la espiritualidad, el civismo, la decencia, la solidaridad, la disciplina social y el sentido del servicio público. Porque es uno de los grandes legados de nuestros próceres, de quienes los tomó la generación del centenario. Vamos por más no es una consigna, es la traducción al lenguaje de gobierno de la respuesta política al enemigo con quienes quieren robarnos la tierra, la casa, las escuelas, los hospitales, los círculos infantiles, las fábricas, las playas, los puertos y aeropuertos. No nos entendemos. Conmovedoras palabras, no solo de los líderes históricos, también el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Recuerdo en Bayamo cuando decía es la primera vez que corresponde a alguien nacido, no como parte de la generación histórica, pronunciar las palabras, y lo recuerdo visiblemente emocionado, como también nuestro pueblo de Cuba, cuando le correspondió esa importante misión. Bueno, vamos a conversar con nuestro invitado. En instantes retomo los trabajos que desde todo el país van a ir mostrando a ustedes la realidad de estas jornadas previas al 26 de julio. Repito, sobre todo inauguración de obras sociales, homenajes a héroes, a mártires, también conversación, diálogos con combatientes y el acercamiento a la historia, como es el caso del invitado que tengo en el día de hoy, en esta mañana. Un placer, gracias. Jorge Ibarra Guitar, doctor en Ciencias Históricas. Bienvenido, doctor Ibarra Guitar. Un placer que esté con nosotros. Ya en una oportunidad junto a Wilmer estuvo en una de nuestras transmisiones hablando de pasajes importantes de nuestra historia. Pero es 26 de julio. Yo creo que lo primero que se impone es preguntar cuál es su vínculo con el 26 de julio. Sus apellidos, Guitar, pueden recordar a uno de los mártires del 26 de julio. ¿Es casual? ¿Es real? Cuénteme, por favor. Sí, bueno, yo soy hijo de Magdalena Guitar, hermana de Renato. De Renato Guitar. Sí, eran 3 hermanos y después hubo otro hermano más, serían 4 al final. Pero en realidad el matrimonio Guitar-Rosell inicialmente fueron 3. Entonces estaba Renato, Magdalena y Miguel. Magdalena, su mamá. Y después llegó Pablo. Pero bueno, estábamos soy parte del tronco de esa familia y mucho me enorgullece, ¿no? También, además, mis nombres y mis apellidos, también por mi padre, que fue historiador, un historiador reconocido a nivel nacional e internacional también. Y llevo con mucho orgullo esos nombres. Y usted se ha dedicado a la historia entonces por el padre, por su papá, pero también entonces por el tío que no conoció.
Sí, también tenía inquietudes naturales, ¿no? Pero mi padre siempre digamos, me estimuló para que conociera la Sí. historia nacional, me llevaba a los museos, eh, en fin, me transmitía muchas de sus experiencias y de sus vivencias. Incluso estuvimos en la película sobre Fran País, porque mi padre fue colaborador de Fran, y él nos involucró en la filmación, participamos, la película se llama David. Doctor, 67 años después de aquella mañana en Santiago de Cuba, ¿en cuántas oportunidades hemos hablado del hecho? Las jóvenes generaciones en la escuela, cuánto hemos estudiado, cuánto hemos oído. Y yo creo que lo primero que tendría que preguntarle como historiador es, ¿queda algo nuevo por decir después de 67 años del Moncada, de los hechos de ese momento? Sí, en los primeros años de la revolución se retomó mucho el rescate de los testimonios, Sí. de los combatientes, del pueblo, de la gente que estuvieron en relación directa con los moncadistas por una u otra razón, y el periodismo cubano recogió muchas de esas vivencias, de esos testimonios. A mi abuelo René Guitart muchas veces lo entrevistaron por ser el padre de Renato y aparte por la historia que tenía en relación a los sucesos de Moncada también y al rescate de las víctimas de los asesinatos del 26 de julio. Entonces fue una etapa importante que cubrió un momento histórico, además de los testimonios de Marta Rojas. Posteriormente vino la labor de Mario Mencía en toda la elaboración desde el punto de vista periodístico y después ya más como historiador en la reconstrucción histórica de esos hechos. Pero yo creo que todavía queda bastante por trabajar, lo que siempre se repite muchas veces las mismas historias. Pero, por ejemplo, está la causa 53, que fue la causa que le siguieron a los moncadistas, en donde se encuentra toda la investigación que hicieron los órganos de inteligencia de la dictadura para llevar a juicio a los moncadistas, con todos los interrogatorios. ¿En esa causa estaba Fidel también o estamos hablando de una causa donde estaban todos menos Fidel? Todos, incluido Fidel. Causa 53. Sí, y entonces ahí se hicieron investigaciones a fondo por parte de la policía para establecer las relaciones, los vínculos, la logística, cómo se movieron. Están todos los interrogatorios de los moncadistas. Está, por supuesto, las sesiones en la sala jurídica como tal. Es una fuente muy valiosa. ¿Le parece que este elemento ha sido poco tratado? Sí, hay poco trabajado hasta ahora. Además de eso, hay otras miradas sobre Moncada que no necesariamente tienen que ser las de los propios hechos directamente que tuvieron que ver con el asalto, ¿no? Sino también con la sociedad cubana de ese momento, el contexto histórico, la visión de los, digamos, del gobierno castrense de Fulgencio Batista, la visión que tuvieron el resto de los partidos tradicionales que en alguna medida incluso fueron involucrados en el juicio, las posiciones de unos y otros, cómo es el impacto que tuvo eso en la sociedad cubana. En fin, yo creo que todavía hay bastante que estudiar. Hay un punto que ha mencionado. ¿Le parece que en el propio año 53 tuvo impacto en la sociedad cubana? Sí, por supuesto. Se celebraba en ese año el centenario del apóstol y fue motivo de homenaje y también de inspiración revolucionaria. Es un punto de partida en el inicio de la lucha activa y frontal contra la dictadura de Batista. Le preguntaba en el sentido de verlo en el tracto histórico, es evidente lo que significa, no cabe dudas, pero digo, inmediatamente después del hecho, semanas subsiguientes, aquel proceso que se estaba desarrollando, aquellos hombres presos, aquellos otros asesinados, eso en lo inmediato sí produjo un impacto en la población cubana, teniendo en cuenta las diferencias en materia de comunicación de 67 años antes, las noticias no corrían igual. En lo inmediato le parece que sí tuvo de cualquier manera el hecho en sí un impacto. Sí, era un hecho inédito que de por sí creaba una ruptura con relación a
a la práctica política tradicional que se vivía en Cuba, los partidos tradicionales, que había caído en una circunstancia de crisis política y que se había agudizado incluso con el golpe de Estado. Entonces, conmovió las raíces de la sociedad cubana, fue un hecho impactante, produjo la censura de prensa, el cierre de toda una serie de libertades y garantías constitucionales. En fin, fue un momento que implicó también a otros actores que no habían estado involucrados directamente con la acción de Moncada y a la ciudadanía, por supuesto, porque la represión que se desató tuvo por objeto crear, digamos, que las personas fueran más precavidas, que no se atrevieran a decir cosas, que se restringieran a la hora de participar en actividades políticas, y que ese fue el objeto de toda esa masacre y toda esa, digamos, persecución implacable que hicieron contra los moncadistas. Pero sin embargo, eso mismo generó una reacción de rebeldía y de rechazo entre las personas honestas de la sociedad cubana. Antes de... Usted se va a mantener con nosotros y vamos a dialogar, yo les decía, en varios instantes de esta transmisión hasta las 9 de la mañana. Aquí algunos de los libros que usted tiene, Rescate de Honor, que usted tiene escritos, Todo Valor, Los Caminos del Moncada. Vamos a hablar de algunos de esos libros más adelante y quiero también hablar de su tío. Cuando a la altura de los años uno dice, mi tío, el Moncada, combatiente, lo menos que puedo imaginar es que estamos hablando de 20... ¿Cuántos años? 23, 24, no mucho más tendría en ese momento. 22 años. 22 años, 22 años. Ahora, doctor, quiero cerrar esta primera parte del diálogo con lo siguiente. Quien no ha estudiado el Moncada y quien puede estudiar tal vez de forma muy epitelial la historia de ese momento, puede fabricarse un mito en la mente de un hecho fallido. Y creo que este no es el único mito. Y por ahí quiero que usted me dé su valoración de esos mitos, de esas leyendas falsas o erróneas con relación al hecho, que si fue un fracaso, que si no fue necesario, que si fueron a la muerte segura. ¿Ha investigado sobre esto? ¿Cuál es su visión como historiador o como cubano con relación a esto que ha oído y que quizás como historiador usted diga, miren esto que están diciendo, qué camino más distante de lo que realmente ocurrió o de lo que realmente usted ha investigado? Sí, el Moncada fue un plan que se elaboró en un momento en que Fidel Castro dio por sentado que en la capital era prácticamente imposible generar una acción que produjera una insurrección y una ruptura con las prácticas de los partidos políticos, ¿no? Porque estaba visto que se habían cerrado todos los caminos para la lucha legal y la lucha a nivel del proselitismo político y demás, y era necesario un cambio en los métodos. Ya Fidel tenía la experiencia de Cayo Confite, en donde ya se había convencido que a las dictaduras como la de Rafael Leónidas Trujillo solamente se le podía combatir por las armas. Y tan pronto se dio el golpe de Estado, lanzó su manifiesto Revolución No Zarpazo, porque Batista trató de presentar su golpe de Estado como una revolución democrática con legitimidad plena a partir de unos estatutos constitucionales que se crearon para justificar el golpe de Estado. El Moncada partió de una visita que hizo Fidel Castro en los momentos que se estaba teniendo lugar una represión aquí en la capital contra el MNR que dirigió Rafael García Bárcena. Tenía un plan de tomar el cuartel de Columbia. MNR. Movimiento Nacionalista Revolucionario. Entonces, esa primera intención, Fidel estuvo siguiendo de cerca los preparativos del MNR para la toma de Columbia. Y en esa oportunidad se dio cuenta de que no había garantía en los métodos que empleaba García Bárcenas para la acción, porque había mucha indiscreción, porque los planes se conocían.
Y ¿Te pareció que eso tal vez influyó en el hecho de que no fuese en La Habana el asalto? por supuesto. Y también habían barajado la posibilidad de hacerlo en Pinar del Río, pero José Suárez, que era el jefe de las células en Artemis, recomendó que no era tampoco favorable la toma de un cuartel en Pinar del Río. Entonces, a partir de la represión que se desata en La Habana contra el MNR de García Bárcena, Fidel, que está al tanto de esa situación, que ya la viene venir, se decide trasladar a Oriente, porque ya había conocido previamente a Renato Guitar en ocasión de la muerte de Rubén Batista, el primer mártir estudiantil cubano. Rubén fue herido y se trasladó a la clínica del estudiante del Calixto García, y allí se le pusieron una serie de postas entre grupos de revolucionarios para evitar que fuera secuestrado Rubén o que las fuerzas del orden fueran a apresarlo. Sí. Y en esas postas fue que Renato Guitar conoció a Fidel. Estamos hablando aquí en La Habana, Calixto García. Aquí en La Habana, sí. A raíz de las protestas por la profanación del busto de Mella. Porque su tío, Guitar, estudiaba aquí en La Habana. Era santiaguero, pero estaba aquí en La Habana. No, pero ya él estaba involucrado en conspiraciones. Estaba en andanzas ya por el país. Y no con una agrupación anterior que se llamó Acción Libertadora. Habían tres grupos: el MNR de García Bárcena, Acción Libertadora, a la que perteneció Renato, y estaba también otro grupo más que era el ABC, que eran organismos presididos por figuras de caudillos de la Revolución del 30. O sea, lo cierto es que Fidel conoce a Renato y después va a Santiago de Cuba. Sí. Ya previamente Fidel había conocido a Abel y tenían, digamos, preparado toda una conspiración a fondo con un grupo de células. Y entonces ya al conocerse, ya Fidel y Abel tenían organizado el grupo de células. Y al conocerse deciden entonces trasladarse hacia Santiago de Cuba en el momento que están siendo reprimidos los del MNR aquí en La Habana, para explorar las posibilidades de una acción en Oriente y contactar con Renato, con el que ya tenían una amistad inicial. O sea, ahí pudiéramos tener un primer mito que usted está rompiendo. O sea, el por qué Santiago de Cuba. Las verdaderas razones pudieran ser estas entonces. Sí, sí. Bien, vamos a hacer una pausa, doctor, en nuestro diálogo. Quiero retomarlo exactamente por ahí, por eso que se escucha y que no se parece a la realidad de los hechos y los acontecimientos históricos. Creo también que el tiempo, y ustedes como historiadores me imagino que sobre ello tengan muchas tesis al respecto, el tiempo hace que algunas cosas se borren o se dibujen de una manera diferente. Por eso el papel de ustedes es fundamental para poner las cosas en su sitio. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Revista Buenos Días, transmisión del sistema informativo de la televisión cubana en esta importante jornada para las cubanas y los cubanos. 26 de julio de 2020, Día de la Rebeldía Nacional. Por Cuba, para todos los tiempos. Las acciones armadas llevadas a cabo el 26 de julio de 1953 abrieron un nuevo camino a la nación. En homenaje a su trascendencia histórica, se conmemora en esta fecha el Día de la Rebeldía Nacional. 26 de julio, aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Victoria de las ideas. Les hablaba de la inauguración de obras. Más de un centenar, en el caso de la salud, la educación y las viviendas, se ejecutan en Ciego de Ávila, a propósito de la jornada por este aniversario de la gesta del Moncada. Vamos a conocer desde Ciego de Ávila qué se está inaugurando allí en beneficio de nuestra población. Adelante. La reparación capital del Círculo Infantil Zapaticos de Rosa es una de las obras sociales que beneficiará a las madres trabajadoras y por extensión a la familia. Hemos reparado toda la carpintería del círculo, la hidráulica, la electricidad, la pintura de nuestro centro. La empresa previo a la efeméride del 26 de julio ha estado trabajando en varios municipios de la provincia
con énfasis en el municipio de Baraguá, sede de las actividades en la provincia de Ciudad de Ávila. Se ha estado trabajando en otras obras relacionadas con la empresa de alojamiento, principalmente acondicionando locales para que sirvan como centro de aislamiento para los viajeros que continúan arribando al país. El municipio avileño de Baraguá, sede provincial de la efeméride del Moncada, alista los toques finales para la terminación de las obras. La provincia trabajó fuertemente y trabaja aún para poder mantener con estas obras la calidad de vida de nuestro pueblo, para elevarla cada día más. También vamos a estar inaugurando un edificio multifamiliar. A estas obras sociales se suma el incremento paulatino de la producción de alimentos y la diversificación de las ofertas de las minindustrias. Desde Ciudad de Ávila, Damián Beñanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También en Santiago de Cuba, trabajadores ofrecieron allí su aporte a la producción de alimentos. Lo hicieron mediante un trabajo voluntario masivo que se realizó en los principales polígonos agrícolas de esa provincia. Tenemos detalles en el siguiente reporte desde Santiago de Cuba. Como regalo a la ciudad de Santiago de Cuba en su cumpleaños 505 y en vísperas de la conmemoración por el aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se realizó en Santiago de Cuba un trabajo voluntario masivo vinculado a la producción de alimentos. Más de 3.000 hombres y mujeres en representación de los 15 sindicatos que componen a la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia llegaron a los principales polígonos agrícolas para aportar a este importante programa del Estado cubano. Desde nuestro puesto de trabajo, en lo que podamos hacer, en este caso en la producción de alimentos, en la siembra, lo que estamos haciendo hoy, sembrando café, sembrando cultivos varios, que en esencia lo que queremos que, y no solamente de nuestro puesto de trabajo, sino en las casas, que hay que hacer un llamado a la población de que cada uno que pueda sembrar una mata de guineo, una mata de fongo, una mata de habichuela, que eso va a contribuir a que la alimentación del pueblo sea mejor. No solamente es el beneficio particular de uno, sino que se beneficia a toda la población y que de aquí estarán representados los niños, los ancianos, las embarazadas, que este granito de arena que estamos dando es para ellos. Lo más grande de la vida es trabajar, aportar todo lo que se pueda hasta que, mientras esté viva, resolver la situación que hay. Porque bueno, este país ahora está en crisis, pero tenemos que avanzar y vamos a avanzar y esto se va a acabar. En la finca El Anillo fueron sembradas 5.000 plantas de especies forestales, frutales y plátano vianda en un espacio de 2 hectáreas de tierra. El polígono agrícola en Revolución diversifica e intercala sus cultivos que tienen como destino la industria santiaguera. Esta iniciativa se revertirá en mayores beneficios para el pueblo y mejores resultados en la producción de alimentos. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Ávidos estamos de conocer las condiciones del tiempo para esta jornada. Eileen Justiz ya está con nosotros. Me adelantaba que lluvia en buena parte de nuestro país, pero lluvia en julio y en agosto sin calor. Bueno, pues no estaríamos en Cuba. ¿Es cierto esto, Eileen? Adelante, buenos días. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días. Continúan las condiciones de inestabilidad en nuestra área geográfica. Observen en la imagen del satélite meteorológico el incremento de la nubosidad, que sigue estando relacionado con abundante humedad debido a condiciones también favorables en el aire superior y que en horas de la tarde, cuando esto se combina con los factores propios del verano, incluyendo el intenso calor que hay durante todo el día, genera chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de nuestro país. Ayer esas lluvias se concentraron principalmente en las provincias occidentales. Y según indica la red de estaciones meteorológicas, los acumulados llegaron a ser fuertes y localmente intenso en algunos puntos, como ocurrió por ejemplo en Tapaste, en la provincia de Mayabeque, y en Casablanca, aquí en la capital, donde en menos de 6 horas se reportaron acumulados de 62 y 55 milímetros por ese orden. Además ocurrió una tormenta local severa en la localidad argentina sur del municipio Jobao, en la provincia de Las Tunas, con caída de granizos, abundantes descargas eléctricas y fuertes rachas de vientos que provocaron afectaciones en el tendido eléctrico y cubiertas de algunas viviendas.
Hoy continuarán similares esas condiciones meteorológicas, estará parcialmente nublado durante la mañana en gran parte del país, pudiera nublarse en la Isla de la Juventud, también en Pinar del Río, allí con la posibilidad de algunas lluvias en las primeras horas del día. Ya en horas de la tarde se nublará en gran parte del territorio nacional con chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en localidades del interior y hacia zonas de la costa sur, desde Artemisa hasta la provincia de Camagüey, resultando más aisladas en el resto del territorio nacional. Temperaturas en la noche que van a mantenerse todavía cálidas, y eso se debe a que en ese horario continuarán los nublados parciales, pero con baja probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el territorio nacional. Las temperaturas máximas continuarán con valores de 31 y 34 grados Celsius y en la noche valores entre 24 y 27 grados. Los vientos se mantendrán variables débiles, pero en horas de la tarde soplarán del nordeste al este en zonas de la costa norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Con ese régimen de vientos persisten las marejadas en el norte de Guantánamo, oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, otra jornada donde son posibles chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Recuerde cuidarse mucho y tenga muy buen día. Gracias, Ailín. Bueno, ya lo sabe, lluvia, calor en buena parte de nuestro país, las lluvias, sobre todo en el occidente y en el centro de la nación. Vamos a retomar los temas asociados a esta jornada del 26 de julio en redes sociales. Veo mucha información desde Santiago de Cuba propiamente, hablando de lo que en las jornadas precedentes desarrolló este importante momento de la Asamblea Municipal del Poder Popular, la condición de hijo ilustre que allí se otorgó. Bueno, también en otros territorios están reflejándose en la inauguración, como hemos dicho, de obras sociales, de impacto para la población, y a propósito de ello estaremos dialogando más adelante. La siguiente crónica que pongo en consideración de ustedes es un homenaje a esos jóvenes revolucionarios que aquel 26 de julio, bajo el mando de Fidel, asaltaron las fortalezas militares Guillermo Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, en el año del centenario del natalicio del apóstol José Martín. Todo estaba listo. Repasar cada movimiento del plan imprimía valor en aquellos jóvenes que bajo la égida del abogado Fidel Castro por fin ultimarían los días de la dictadura de Batista. Bastaba ya de males y miserias alimentados por un régimen que solo entendía de represión y violencia. Los hijos de la Cuba de 1953 habían sufrido las diferencias sociales y era hora de construirles un nuevo país. El cuartel Guillermo Moncada fue el principal objetivo de ataque. Por ese entonces constituía la sede del regimiento número 1 en la ciudad de Santiago de Cuba y segunda fortaleza militar en el país. Tomarlo constituía un paso certero para la victoria. Enmascarados como soldados del ejército, los 135 combatientes se organizaron en 3 grupos. El primero, con Fidel al frente, atacaría la fortaleza del Moncada. Los otros 2, liderados respectivamente por Abel Santamaría, segundo jefe del movimiento, y Raúl Castro, intentarían posicionarse en el Hospital Civil y la azotea del Palacio de Justicia. Simultáneo a estas acciones, otros jóvenes se aprestaban a asaltar el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo. A sabiendas de que se encontraban en total desventaja ante un enemigo superior en armas y hombres detrás de sus muros, apostaron al todo y al nada por la independencia, como en su tiempo lo hicieran los bravos mambises. O en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Pero falló el factor sorpresa. La pérdida de los automóviles que trasladaban las mejores armas para el ataque se extravió antes de llegar al objetivo. El combate, que había durado más de 2 horas, no resistía y se decidió la retirada. A pesar del fracaso militar, estos jóvenes no dejaron morir al apóstol el año de su centenario. El gesto despertó la conciencia revolucionaria de los pueblos y sembró la semilla de ese cambio histórico que germinó en Patria Nueva desde el 1 de enero de 1959. Arianna Corona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Bueno, vamos a seguir escuchando testimonios. Uno que cada año conmueve y siempre con características, conversaba eso con el doctor, con nuevas ideas que vienen a aportar y a reafirmar las vivencias del 26 de julio de 1953, la enseñanza y el legado, es el testimonio de Marta Rojas. Recuerden, esta destacada escritora y periodista cubana fue una testigo excepcional de los acontecimientos a partir de su condición de periodista y de cómo, bueno, estuvo allí en el juicio, intentó o envió su artículo a la revista Bohemia, en aquel momento lo censuró. Por estos días la Premio Nacional de Periodismo ha recordado muchas de estas ideas y vamos a compartir la siguiente entrevista realizada a la periodista y escritora, quien fue, repito, testigo de estos sucesos del 26 de julio de 1953 y que cada año permite renovar las ideas y la convicción de la importancia de este momento. Veamos. La periodista cubana Marta Rojas era aún una joven estudiante cuando se convirtió en testigo excepcional en la dictadura de Fulgencio Batista. La Premio Nacional de Periodismo y también novelista, abrazada al tesoro de sus textos originales, escritos en 1953, rememora aquellos momentos con una precisión envidiable a pesar de los 67 años transcurridos. Yo ese día, esa madrugada, yo estaba en los carnavales de Santiago, porque ese año terminaba y yo todos los años iba a mi ciudad natal. Y había un fotógrafo de Bohemia, Panchito Cano, un reportaje. Y como eso de las 5 de la mañana, yo sentí, Pau, le digo, bueno, ya, Panchito, ya nos vamos, que ya se acabó. Y dice, pero ¿cómo que se acabó? Se nos echó a perder el reportaje. Los guardias se están fajando. A eso de las 11 de la mañana, 10 y pico, 11 de la mañana, nos mandaron a pasar ante el despacho de Chaviano. Y el fotógrafo me dice, mira, si miras a la izquierda vas a ver a 2 mujeres, que parece que la cogieron presa. Entonces yo fui al baño y regresé y miré una que estaba balanceándose así y otra que le estaban tomando declaración. Llegó el momento de la conferencia de prensa y le pedí permiso al jefe de la Unión de Periodistas, a Nicot, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pregunta yo le hago a Chaviano? Le digo, coronel, ¿y quiénes son las 2 mujeres que están allí al lado? Dice, no sé, aquí no hay ningún preso, todos murieron en el combate. Pero cuando salimos ya estaba decretada la ley, el decreto, era un decreto de censar los periódicos, de la censura. Ni foto ni nada, censura. Pero esa censura no era que tú sabías o que no debías de publicar esto o lo otro, no. Era un censor para cada órgano de prensa, fue escalonado. Pero Bohemia, que era donde yo iba a colaborar con Panchito, obviamente estaba dentro de eso. Y Panchito me da las fotos que él ha tomado del Moncada, porque como estaba en los carnavales, él me daba las fotos de los carnavales y yo me lo echaba en los bolsillos y la cambiamos. Y entonces él me da las que él ha tomado en todo el recorrido, con los muertos y todo. Y me dice, llévale esto a Quevedo, al director de Bohemia, y dile que yo me perdí. La ley 997, llamada del orden público, constituía una amenaza a la ciudadanía y al periodismo. Y volví a Santiago y en el tribunal me entero por Baudilio Castellano, Vilito, abogado, amigo de Fidel de la universidad, que el juicio lo iban a hacer pronto. Digo, yo quiero estar en ese juicio. Dice, eso no hay problema, pues hay censura y no se va a publicar nada, pero tiene que tener un aval del fiscal o del presidente del tribunal. Éramos 25 periodistas, pero de los cuales lo que podían publicar eran los nombres de las personas que estaban, si fueron, en fin, una cosa mínima, nada más que nombre, causa, algo muy que sé. Pero yo tomaba todos los datos, no permitieron ningún fotógrafo, por la experiencia aquella del Moncada. Es decir, porque yo lo llevé a Bohemia y él lo encontró bien, lo que pasa es que la censura no lo publicó, no permitió. De acuerdo con los datos, la censura se aplicó durante 630 días de los 759 que duró la Guerra de Liberación entre el 2 de diciembre de 1956 y el 1 de enero de 1959. Desde el primer momento yo tenía la intuición, porque yo no tenía un nivel político ni nada, como te puedo decir hoy, que podemos incluso pronosticar algunas cosas, pero yo tenía intuición que eso era una cosa
que era única, y realmente era única, y es única porque, y digna de que se ha divulgado mucho, pero que no se cese de divulgar. Muy, muy, muy impresionante. El Moncada fue un parteaguas histórico. Yo creo que eso es lo primero que tendríamos que pensar, es el Moncada en su momento y en su momento histórico. Porque sin el Moncada no hubiera habido un presente. Sin el Moncada no hubiéramos llegado al día de hoy. Yo creo que del Moncada yo destacaría algunos hechos trascendentales. Después incluso del propio asalto al Moncada y a Carlos Manuel de Céspedes. Primero, el Sarría, el militar. Gracias a ese militar, Fidel sobrevivió al Moncada. Luego, las dos mujeres que estuvieron en el Moncada, en el Hospital Saturnino Lola. Esas dos mujeres, Melba y Aide, representan el feminismo de la revolución. Y otro de los hitos, Marta Rojas, mujer, estudiante de periodismo en aquel momento, que durante todo el tiempo estuvo buscando la verdad que se escondía detrás de los sucesos del Moncada. Yo creo que todo ese testimonio que hoy podemos recoger de lo que pasó en el Moncada y en el Carlos Manuel de Céspedes es gracias también a que hubo periodistas valerosos como Marta Rojas, a que hubo fotógrafos valerosos que lograron reflejar aquellos asesinatos que ocurrieron aquel día. No murieron en combate la mayoría, murieron asesinados por la dictadura de Fulgencio Batista. Yo creo que lo principal es que las nuevas generaciones entiendan que esa generación del centenario sencillamente lo que hizo fue catalizar un sentimiento nacional, un sentimiento de que todo estaba perdido con una dictadura, que llegó al poder a través de la fuerza militar, que llegó al poder no por el sentir del pueblo, sino por las armas. El Moncada es todos los días, porque el Moncada es sencillamente el momento de cambiar la historia, el momento de reinventarnos, el momento de que nuestros hijos aprendan de dónde venimos y repensarnos para proyectarnos al futuro. Lo ha dicho Legañó, el Moncada es todos los días y en esta jornada intentamos buscar esas esencias, como no, y ponerlas en las pantallas de sus televisores en esta jornada del 26 de julio. Agradezco a todas las personas que se están comunicando a través de redes sociales, que siguen nuestra transmisión y que en cada uno de los territorios de nuestro país, también más allá del espacio geográfico de nuestra frontera, sienten hoy por sus venas el fervor revolucionario de conmemorar, de recordar esta jornada importante. Bueno, sigo conversando con el doctor Jorge Renato Ibarra Guitar. Lo dejamos, doctor, si usted se ha sumado, doctor en ciencias históricas, ha investigado por muchos años varios temas relacionados con la historia de nuestro país, pero por la sangre le viene el hecho del Moncada porque uno de sus tíos es uno de los mártires precisamente del Moncada, un joven de apenas 22 años. Guitar, Renato Guitar, este joven hermano de su madre exactamente, por eso su segundo apellido es Guitar. El premio de biografía durante una de sus ediciones fue un libro que usted escribió a su tío, Todo Valor. Y aquí veo, te toma el libro, en la presentación dice, ¿qué pudo motivar a Renato Guitar, un joven de 22 años que tenía una posición holgada, a participar en el asalto al cuartel Moncada? Y por ahí retomo donde nos quedamos, doctor, lo de los mitos. 20 y tantos años, todos los jóvenes. ¿Algún mito pudiera pensar o que eran aventureros o que no sabían lo que iban a hacer, que no tenían plena convicción de lo que estaban haciendo y de lo que eso podía implicar? Desde su visión, ¿cuál es la realidad? Los niveles culturales tampoco eran los mismos, o sea, algunos podían ideológicamente tener un desarrollo más profundo, otros tal vez por qué lo hicieron. En el caso de su tío, exactamente cuál sería, y como grupo,
sabían hacia dónde iban, tenían claro ideológicamente lo que querían, o eran aventureros. Sí, de hecho hay que decir que la campaña que gestó el régimen del 10 de marzo, a partir del asalto a Moncada, fue la dirigida a estigmatizar a los combatientes, a presentarlos como unos aventureros, como unos locos, que estaban obcecados en producir el derramamiento de sangre en la sociedad. En fin, toda esa campaña se generó, como también que habían desviado los fondos de la Banca Nacional. Hubo toda una serie de campañas para intentar desacreditarlo. ¿Y cómo desviar los fondos de la Banca Nacional si no tenían cargos ninguno de ellos? Porque, digamos, el dinero con que se gestionaron los últimos gastos que se hicieron para el asalto a la fortaleza de Moncada, tuvieron que ser cubiertos con cheques en falso, que se iban a reintegrar una vez que ellos tomaran la fortaleza y se hicieran del poder y convocaran al pueblo a la rebelión. Entonces por ahí se tomó esta campaña a partir de ese elemento. Sí, a partir de ese elemento, porque en La Habana se creó una comisión financiera dirigida por Oscar Alcalde, que tenía que cubrir muchos gastos y además ayudar a los gastos que tenía Renato Guitar en Santiago. Pero ese dinero recaudado con mucho sacrificio, con donativos particulares de cada uno de los combatientes, al final no fue, digamos, no cubrió todas las necesidades del movimiento. Y se tuvo que emplear la práctica del cheque en falso para luego, pero esos cheques en falso en la época se podían luego resarcir con otro fondo, y esa era la intención de los moncadistas. Ya, y eso fue tomado como elemento para decir... Y también ya esos fondos se hicieron dirigidos a Santiago de Cuba, casi todos. Y esos fondos luego los cubrió el padre de Renato Guitar, de los fondos de su oficina comercial. O sea, de su propio patrimonio. De su propio patrimonio. Entonces, retomo la idea. Aventureros, no sabían lo que iban a hacer. A pesar de que todos no tenían el mismo nivel cultural, ¿cómo usted cree? O tal vez influyó demasiado la idea del líder, seguir a un líder, seguir a un hombre que sí tenía bien claro lo que quería y para dónde iba, y el resto también jóvenes como él dijeron, bueno, pues este es el camino. Bueno, todos estaban inspirados en la acción y la ideología martiana, sobre todo a partir de que ese año se celebraba el centenario del natalicio de Martí, y que Fidel en el propio juicio de Moncada lo llamó como autor intelectual, ya que se le quería poner de autores intelectuales a Prío Socarrás, a otros políticos que estaban conspirando o que estaban preparando traslado de armas hacia la isla, y Fidel aclaró definitivamente que el autor intelectual era José Martí, porque habría generado toda una ética y también una visión de nuestra Cuba, ¿no? De lo que debía ser una Cuba íntegra y con todos y para el bien de todos. Que no era el caso de la sociedad neocolonial que vivíamos en aquel entonces. Eso en primer lugar. Luego, la Revolución del 30 influyó mucho en estos revolucionarios. Las campañas que luego siguieron del Partido Ortodoxo por movilizar la conciencia nacional y todas las denuncias que se hicieron públicas sobre los robos, desvío de recursos, la corrupción imperante, el ganterismo, la falta de crédito de los políticos, la demagogia de muchos de ellos. Todo eso generó un movimiento en el que se enrolaron muchos de los moncadistas. Muchos de los moncadistas eran militantes del Partido Ortodoxo, fundamentalmente de su sección juvenil. Y ahí en Prado 109 se reunieron muchos de ellos para establecer los nexos. Sobre todo la célula de Artemisa, el punto de contacto que tenía con Fidel y Abel era en Prado 109, que era las oficinas de la Juventud Ortodoxa que radicaban ahí. Renato también, por supuesto, recibió la influencia de la Revolución del 30 a través de su padre, ya que su padre y otros hermanos de él habían colaborado en la lucha contra Machado. Su padre le
transmitía a Renato toda su frustración porque aquel esfuerzo no se hubiera concretado en cambios efectivos. Lo del 33. Lo del 33. Que con la caída de Machado no se pudiera haber reconstruido un plan de transformaciones revolucionarias que estaba previsto y que incluso la Constitución del 40 lo recogió, pero que no pudo cumplir con muchas de sus prerrogativas y de sus preceptos, porque no se establecieron las leyes complementarias necesarias para hacer cumplir la Carta Magna. Renato estaba también muy convencido de todo ello. Él era asiduo escucha de los programas radiales de Chivás, en donde denunciaba las corruptelas del gobierno de turno de primero de Grau y después de Priu. Y por ese mismo camino se enrolaron el resto de los compañeros, el propio Fidel, que ya se había postulado incluso para representante en las elecciones que tendrían lugar en el año 1952 por el Partido Ortodoxo. Ese es el contexto en que se nutre la ideología de los que asaltaron en Moncada. O sea que por caminos diferentes pero con puntos en común de conexión que venían a unirlos a semejante acción. Aquí estábamos viendo imágenes de Guitar, veíamos también a Abel. ¿Cuál es la conexión de Abel en este punto y cómo usted lo relacionaría con estas ideas? ¿De dónde venía específicamente? ¿Cómo se conecta con su tío? ¿Qué relación tenían ellos? Sí, bueno, primero se conocen Fidel y Abel con motivo de un acto público en el cementerio Colón ante la tumba de Carlos Rodríguez, ahí presentado por Jesús Montaner. Y ellos deciden unir las células que tenía ya activas Santa María, en donde más bien eran células pequeñas, pero eran células muy activas, en donde se reflexionaba mucho sobre la realidad cubana en los folletines clandestinos que ellos emitían, que se llamaban Son los Mismos, pero después cuando Fidel hizo el contacto con Abel y se integró ese grupo también, esos folletines ya tomaron el nombre que sugirió Fidel, que es el de Yo Acuso. Ahí escribían Raúl Gómez García, escribía Montaner, escribía Abel, Fidel también. En fin, era un grupo que tenía toda una serie de ideas ideológicas, algunos incluso ya leían a Lenin. Fidel tenía una preparación superior por sus estudios universitarios y su carrera de Derecho. Y entonces Fidel unió las células que él tenía, que muchas venían de los comités que lo apoyaron para su campaña electoral como representante, con las de Abel. Y así fue que se fue conformando el movimiento hasta que conocen a Renato, que es el que le brinda la posibilidad de un plan insurreccional. A partir de la visita que yo dije que realizaron Fidel, Raúl Martínez Arará y Ernesto Tisol a fines de marzo y principios de abril del año 53. En esa visita es que surge el plan de Moncada. O sea, en Moncada se prepara solamente en 3 meses, desde que se tiene lugar esa visita y que se decide incluso alquilar la granjita Sigonay, hasta ya julio. Fueron preparativos muy intensos. Inmediatamente después de la visita de Fidel es que Abel visita a Renato en Santiago el mes posterior. Y ahí se ponen de acuerdo. Renato luego posteriormente visita La Habana, visita el apartamento de Abel, se coordinan, se reúnen entre ellos, con Pepe Suárez también, que era el que dirigía las células de Artemisa en Pinar del Río, y todos se ponen de mutuo acuerdo para llevar a efecto esta acción. Ya posteriormente Abel pasa a residir en Santiago de Cuba a partir del 6 de julio, y es ahí con Renato que... 6 de julio de ese mismo año. Sí. 20 días antes. Sí, 20 días antes él estuvo hospedado en el Hotel Rex, y ahí con Renato pues ejecutaron todos los preparativos de la ciudad, que comprendían muchas cosas, comprendían el alquiler de los lugares en donde iban a estar los moncadistas,
la atención a la granjita Siboney, que iba a servir de cuartel general de los asaltantes. Los preparativos también en la ciudad de Bayamo, que fueron hechos en parte, de conjunto entre Abel y Renato, que comprendió incluso la conformación de una red de colaboradores que muchos de ellos no estaban conscientes que desconocían que se iba a producir esa acción, pero estaban colaborando, pero no tenían toda la información de lo que iba a pasar. Todo se cubrió con una fachada de un negocio de cría de pollos o de cría de aves. A los efectos de ese presunto negocio, se creó una red para que ellos colaborasen, le dieran asistencia de tipo logístico en sentido general. Y algunos que tenían, que se lograron captar para favorecer la acción directamente. Que no todos cumplieron, pero bueno, una parte sí ayudó en la medida de lo posible. ¿Por qué Bayamo? ¿Por qué fue Bayamo la otra ciudad escogida y por qué es otro cuartel? ¿Por qué no otro? O tal vez las propuestas anteriores, tantos eran de Artemisa, ¿por qué no pensar de nuevo en La Habana ya después? O en el caso también de Pinar del Río, ¿Bayamo por qué? Bueno, Bayamo porque era el punto intermedio y para evitar que por la carretera de Bayamo pudieran pasar refuerzos que, digamos, crearan una situación comprometida a los que habían asaltado el cuartel Moncada, que era el punto principal. El cuartel de Bayamo era más pequeño, más fácil de tomar, y el objetivo no era ocupar el cuartel para de inmediato obstruir las vías de comunicación. Hacia Santiago de Cuba. Hacia Santiago de Cuba. Y desviar la atención y desviar las fuerzas, para que no todas las fuerzas represivas fueran hacia el punto de Santiago, que era el punto principal, el Moncada. A pesar de que desde el punto de vista militar, vuelvo con los mitos, doctor, no fue un éxito, es decir, la acción. ¿Por qué? Y esta pregunta se ha hecho muchas veces. Hoy, después de la forma en la que usted lo está evaluando, le vuelvo a reafirmar. ¿Por qué, independientemente después de tantos fallecidos, de tantos asesinados, como decía claramente Legañó, vicepresidente de la UPEC, ¿por qué en lo inmediato el propio Fidel, en su opinión, Raúl, los principales líderes, tenían la convicción de que fue importante hacerlo, independientemente de que tantos quedaron ahí, de que tantos fueron asesinados? Ya no viéndolo a la luz de la historia, sino inmediatamente después. No, porque en realidad el plan se consiguió para que fuera efectivo. No se concebía de que, incluso Ramonel le preguntó a Fidel en su entrevista de que si tenían un plan B. Y Fidel le dijo que no existía un plan B para el caso de que perdieran la toma del cuartel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero se habían hecho estudios, Renato había hecho toda una serie de labores de inteligencia, tenían las direcciones de los principales oficiales de Moncada, tenían el plano de la fortaleza, sabían cómo se movían las postas. ¿Las direcciones de sus casas? De sus casas. Tenían toda una serie habían estudiado muy bien cómo lograr el factor sorpresa. Además iban vestidos de uniformes militares. Las armas no eran armas de cacería, no eran armas de grueso calibre como para tomar una fortaleza, pero todo se basaba en lograr en esa hora de la madrugada tomar la posta. La posta 3 sí se logró tomar por parte de Renato y el grupo que él comandaba, que iban en el primer carro, que era el grupo de la vanguardia, o se le llamó también pelotón suicida. Una vez que se tomara la posta, el camino estaría abierto a entrar a la fortaleza. Pero hubo un incidente con una posta que no se preveía que iba a pasar en ese momento y que hizo que se produjera una escaramuza en el conjunto de carros que seguían a los moncadistas. Pero se cumplió el objetivo de la posta, ya la posta estaba abierta para que los combatientes entraran. Lo que pasa es que ya un poco más tarde, al sonar la alarma, pues se instaló una ametralladora de mucha fuerza en la azotea que prácticamente los anuló y no tuvieron que retirarse. En su opinión, pudo existir entre los sobrevivientes un desánimo completo que dijera,
ya, no hay que hacer más nada, fracasó la acción, vamos a quedarnos aquí. ¿Eso pudo haber pasado en su opinión? ¿O usted cree que a pesar de ese revés hubo fuerza para seguir adelante? De hecho, siguieron, pero como seres humanos el beneficio de la duda es posible. En su opinión, como historiador, ¿ha pensado en eso? Bueno, ahí ellos se desperdigaron después del asalto en Moncada. Cada uno tomó un rumbo diferente. Los que tuvieron una situación más comprometida fueron los que fueron detenidos en los primeros días, porque la dictadura se tomó la licencia de aniquilarlos prácticamente y de tomar venganza sobre ellos. Ya una vez que se movilizó la opinión pública y se conoció de los primeros abusos y de las primeras muertes, los otros que siguieron, que fueron detenidos, ya la Iglesia Católica intervino, los demás factores de la sociedad también tomaron carta en el asunto y entonces fueron detenidos en otras circunstancias y también gracias a algunos efectivos de las Fuerzas Armadas que fueron benevolentes y comprensivos, se evitó que todos tuvieran un mismo tratamiento debido al momento en que fueron detenidos. Ahí hubo esperanza, se mantuvo la esperanza de combatir, incluso Fidel se trasladó con un grupo de hombres para la zona de la Gran Piedra, fueron a la Granjita primero y de ahí a la Gran Piedra. El interés de ellos era, el interés en el plan inicial era tomar la fortaleza, ocupar las armas, distribuirlas entre los grupos que también conspiraban en Santiago de Cuba y que Renato conocía perfectamente, y lanzarse a las montañas para una lucha irregular, convocando al pueblo en un comunicado que iba a ser leído por una estación de radio que se iba a tomar, comunicado que redactó el poeta de la generación del centenario, Raúl Gómez García. Entonces, esa era la estrategia. Fue un golpe evidentemente muy, muy fuerte y cada quien buscó la manera de salvarse en ese momento. Algunos incluso escaparon y no fueron identificados y pudieron ni ir a juicio ni ser, digamos, fichados como tal. Otros recibieron la atención de la población santiaguera que los escondió, que le dio alimentos, que los protegió. Mi propio abuelo también ayudó a algunos de ellos. En fin, esa fue la circunstancia, ¿no? Dejamos el diálogo, doctor, por el momento ahí y lo retomo en minutos porque aquí Rescate de Honor es otro de sus libros. Y yo le preguntaba lo de la motivación o la posible desmotivación porque usted utilizó la palabra rescate. Bueno, rescatar el honor. ¿Cuál? Tiene el texto también Los Caminos del Moncada. Aquí podemos verlo. O sea, como resultado de la investigación suya, tiene también varios ensayos, me comentaba este texto. Vamos a hablar de ello más adelante. Ya estamos en la segunda hora de nuestra transmisión. Estamos a la altura de las 8 de la mañana, 3 minutos, hasta cerca de las 9. Estaremos en este Día de la Rebeldía Nacional en la presentación de la revista Buenos Días. Hemos hablado de Santiago, vamos a ir a Santiago en minutos, pero antes hasta la provincia de Granma, provincia toda historia. Ahí está listo un equipo de prensa para mostrarnos detalles de cómo este territorio recibe el 26 de julio, este Día de la Rebeldía Nacional. Adelante entonces, la provincia de Granma. Gracias, buenos días para ti y para todos los cubanos y las cubanas que a esta hora siguen la señal de la televisión. Les saludo desde la oriental provincia de Granma, territorio en el que a las 5:15 de la madrugada de este domingo, coincidiendo con la hora en la que ocurrieron los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, pues se rindió homenaje a los protagonistas de tan heroica gesta libertaria, justo con una ofrenda floral a Ñico López, la figura clave del asalto al cuartel bayamés, en quien, a pesar de su juventud, Fidel depositó tamaña responsabilidad. Les invito a que nos acompañen en este recorrido noticioso. Granma por más. Estamos en 26.
El ataque al otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes también definió el triunfo del 1 de enero de 1959. Bayamo se escogió para ubicar las avanzadas revolucionarias junto al río Cauto y evitar el desplazamiento de los refuerzos enemigos por carretera o ferrocarril desde diversas partes de Cuba hacia el cuartel Moncada. Además, se escogió por la tradición patriótica y revolucionaria del pueblo en esta región. Desde este mismo lugar inicia la tropa su desplazamiento en aquella madrugada de la Santa Ana. Justo a las 5:15 am, según convinieron Fidel y Raúl Martínez Araraz al frente del asalto, 21 jóvenes penetran en la instalación por la parte trasera. A pesar del derroche de valentía y dignidad de los asaltantes, el suceso terminó convirtiéndose en una derrota militar, pero las acciones del 26 de julio del 53 no fueron el fin de un esfuerzo, sino el inicio de una lucha que culminó con la victoria definitiva. Ubicado en el antiguo club de oficiales del cuartel militar Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en la provincia de Granma, el Museo Ñico López guarda la historia del asalto del 26 de julio de 1953, cuando al unísono ocurría el hecho en dos fortalezas del país. Escenario de uno de los acontecimientos más significativos de la última etapa de las luchas por la liberación nacional en Cuba, el museo expone objetos y documentos relacionados con la acción. Fotocopias de documentos importantes, fotografías que están relacionados con los preparativos de la acción, armas que fueron utilizadas en la última etapa de la lucha por la liberación nacional, entre ellas un Remington que fue utilizado en la acción del 26 en Santiago de Cuba. También tenemos un sitio dedicado a Ñico López por ser el mártir que le da nombre a la institución. En 1978 el área se inauguró como parque. En el 78 se inaugura el parque como el Parque Museo Ñico López. Se escoge el nombre de este mártir porque fue uno de los jóvenes que más se destacó. Por su valor histórico para la ciudad de Bayamo y para el país en general, la Comisión Nacional de Monumentos lo declaró en 2004 Monumento Nacional. Hay que arribar al 26 con resultados económicos. Hay que lograr resultados en condiciones complejas, fortaleciendo más nuestra ideología y lograr que todo nuestro pueblo le rinda homenaje a los cultivadores de aquella gesta, pero eso tiene una expresión de verdad, de resultados reales en cada uno de los centros de trabajo de la provincia. Yo tiro para adelante, no miro para atrás. El costero municipio de Niquero, también con una connotada participación en la historia patria, porque por allí desembarcó el yate Granma en 1956, mereció en esta oportunidad ser sede de las actividades provinciales en Granma por el 26 de julio. Y es que en esa zona sureña, pues se impulsan importantes programas de la economía, no solo para Granma, sino también para Cuba. Por ejemplo, el programa alimentario distingue allí en el sector pesquero y la hacen celebrar con beneplácito el Día de la Rebeldía Nacional. El sector pesquero del municipio granmense de Niquero destaca por sus resultados productivos y la diversificación de sus procesos de captura y procesamiento de especies de la plataforma. Durante el actual año ha sido premisa para tripulaciones, trabajadores de la industria y el resto de los colectivos de las unidades pesqueras el incremento de los surtidos para el mercado nacional y la exportación. A pesar de la contingencia epidemiológica de la COVID-19 que ha enfrentado el país en los últimos meses y el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, no cejaron en el empeño productivo de las diferentes campañas pesqueras. Por ello, hoy resaltan como una de las ramas económicas que más se destaca a propósito de la conmemoración del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional en este territorio costero que alcanzó la condición de vanguardia provincial. La puesta en marcha en el mes de marzo de la línea de enlatados de productos pesqueros es uno de los proyectos que sobresale en este sector del territorio sureño. Favorecer el proceso de encadenamientos productivos, sustituir importaciones e incrementar las ofertas a la población están entre sus principales objetivos. En cada proceso estamos haciendo alrededor de 2.000 a 3.000 latas diarias.
Desde la captura en aguas de la plataforma oriental cubana hasta el procesamiento y comercialización de las producciones, es vital la labor de cientos de hombres y mujeres del sector pesquero en Niquero. Cada día buscan nuevas alternativas e implementan innovaciones tecnológicas para seguir aportando desde el sur de Granma a la economía del país. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes fieles a Fidel y continuadores de las ideas del apóstol revivió la llama de la victoria. 67 años después de aquel acontecimiento, cada amanecer justo en este sitio volvemos a rememorar la histórica fecha. Los granmenses y cubanos todos apostamos por aquel ideario revolucionario y patriótico y reafirmamos desde este lugar que seguimos siendo fieles también a ese pensamiento que nos conduce justo a seguir adelante en medio de circunstancias que son difíciles. Granma por más. Estamos en 26. Y así llegamos al final de este enlace desde el territorio granmense. En próximos espacios informativos usted conocerá lo acontecido acá para homenajear la gesta del 26 de julio. Pero recuerde que nos puede encontrar en las redes sociales con el usuario CNCTV Granma o a través de nuestro sitio digital, dirección www.cnctv.icrt.cu. Gracias y feliz jornada de la Rebeldía Nacional. También a ustedes allá en Bayamo y en cada uno de los territorios de los municipios de la provincia de Granma. Desde allí vamos a movernos hasta Santiago de Cuba. Atención en Teleturquino. Más adelante estaremos en contacto con ustedes, pero a través de diferentes materiales en una y otra oportunidad hemos estado en Santiago, ciudad que hoy guarda en la historia del Moncada las vivencias de Silvia Polo Berto. Silvia, una de las enfermeras que desde el Hospital Saturnino Lora, aquel 26 de julio del 53, atendió a participantes en el asalto y desafió el temor a las balas. Este material que ponemos en consideración de ustedes cuenta las anécdotas de esta entonces enfermera. Veamos. Silvia Polo Berto era estudiante de enfermería aquel día glorioso del 26 de julio de 1953. Hoy, a sus 89 años, reverdece como testigo excepcional en la mañana de la Santa Ana. Cuenta se encontraba en el antiguo Hospital Civil Saturnino Lora, uno de los sitios escogidos por los asaltantes para combatir contra las guardias de la tiranía por su posición cercana al cuartel Moncada. Abel sale y Aide y Melba le dice, Abelito, Abelito, lo llaman por Abelito a él. Le dice, dime, mira. Acuéstate, las muchachitas, no dijo enfermera, las muchachitas están acostándolo, combate, acuéstate, acuéstalo, anda, ven, vamos que te dice, no, el que tiene que salvarse es Fidel, nunca podré olvidar la palabra, él prefería morir y que Fidel se salvara. Al describir cada detalle de quienes estremecieron la historia, impresiona su lucidez. Y entonces lo llevaron para la sala 8, la sala de ojo, y Aide fue y le puso a su hermano, le tapó el ojo, y entonces se lo pone mal, y Violeta Moisés, nunca fue una libanesa, era mora, fue y le cambió porque era enfermera de esa sala, y le cambió el vendaje de ojos como si hubiera operado. En aquel tiempo se ponía la historia clínica en los pies de la cama. Abel y Aide Santamaría, Melba Hernández, el doctor Mario Muñoz Monroy y otros jóvenes que ella trataba de proteger vienen a sus recuerdos porque ese día despertaba la patria. A Mario lo sacaron vivo de allí, culateado todo, pero vivo. A Abel lo sacaron vivo de allí, a Aide y a Melba igualmente. Y los demás, todos salieron vivos de allí. El rostro de Silvia, sus ojos iluminados, voz entrecortada pero firme, a 67 años de este hecho que marcó un hito en la historia de Cuba, refiere. Todo lo que la revolución necesite de mí, a mi alcance estará. Siempre que estas manos puedan, usted puede vivir convencida que yo vivo para la revolución. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Díaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Fidel, al frente de la generación del centenario, pues asaltaron a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Fue un golpe simultáneo que se dio. El objetivo era específico, desde el punto de vista estratégico, era un poco más fácil tomar un cuartel vestido con el mismo uniforme del ejército batistiano y hacer creer dentro del propio ejército pues, que se estaba gestando un movimiento contra la nación, o sea contra el gobierno, precisamente. Esto pues crearía la confusión, el caos en las tropas del ejército batistiano, y esa era la esencia o el pensamiento que tuvo Fidel en ese momento como gran estratega militar que siempre fue. La esencia de del asalto a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes no era solo alzarse en armas, sino era hacer ver a toda la población cubana, hacer ver al mundo entero que Cuba estaba dispuesta a hacer un cambio, pero un cambio radical. Fue el grito que dio el pueblo de que no iba a tolerar más injusticia, de que no iba a tolerar más atrocidades y no permitía ver más el sufrimiento de sus hijos. Si esos jóvenes en ese tiempo hubiesen decidido no enfrentar la situación, pues ¿qué habría sido de nuestro país? Nosotros tenemos un Moncada diario, nosotros tenemos una sierra diaria en estos momentos y evidentemente la expresión de toda esa enseñanza es la disposición que hemos tenido, no solo nosotros, cualquiera de nuestros compañeros, a brindar asistencia y apoyo médico en cualquier lugar del mundo. Hijos del Moncada, estos testimonios que en las jornadas precedentes, también hoy estamos brindando a todos ustedes. Y en nuestra redacción, hace solo instantes, acabamos de conocer una lamentable noticia que damos a conocer a nuestro pueblo. A las 12:20 de esta madrugada falleció Sigfredo Ariel Pérez, destacado poeta, realizador de radio y crítico musical, víctima de una penosa enfermedad. Sigfredo había nacido el 31 de octubre de 1962 en la ciudad de Santa Clara. Fue autor de una veintena de libros, recibió los premios David, también Pinos Nuevos, Abril, del Caimán Barbudo, La UNIAC y Nicolás Guillén de poesía. Sigfredo Ariel realizó una extraordinaria labor de promoción de la música cubana. Fue además autor de múltiples notas y reseñas de discos, de conciertos, de obras musicales. También gestó y promovió producciones discográficas. Igualmente, asesoró a la EGREM y a otras instituciones de la música. Hay que decir que también trabajó de forma incansable en la radio como guionista y crítico. Sigfredo Ariel ostentaba la distinción por la cultura nacional. Los restos del poeta serán cremados y en los próximos días se le rendirá un merecido homenaje. El Ministerio de Cultura expresa sus condolencias, también la televisión cubana, sus familiares y amigos. Por Cuba, para todos los tiempos. Un grupo de valientes se lanzaron el 26 de julio de 1953 al asalto de la segunda fortaleza militar del país. Fue más heroico porque lo realizaron revolucionarios sencillos de pueblo. La verdad salió a la luz y la tiranía no pudo impedir que los cubanos conociéramos que había nacido una nueva vanguardia revolucionaria, dispuesta a luchar por una Cuba digna o morir en el empeño. Por Cuba, para todos los tiempos. 26 de julio, aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Victoria de las ideas. 8 de la mañana con 18 minutos, retomamos el recorrido que hacemos por el país. En esta jornada, organizaciones políticas y de masas en la Isla de la Juventud, junto a una representación del pueblo, rindieron homenaje a los héroes del Moncada. Lo hicieron con una jornada de trabajo voluntario en la agricultura suburbana, como muestra de la decisión de los pineros de trabajar con tenacidad en la producción de alimentos. Vamos hasta Nueva Gerona para que nos cuenten exactamente qué ocurrió. Un escenario muy diferente a otros momentos tuvo este año la celebración del 26 de julio en el municipio especial. Desde muy temprano, el organopónico Las Elias, ubicado en la periferia de Nueva Gerona, se llenó de manos laboriosas empeñadas en producir alimentos para el pueblo durante una jornada de trabajo voluntario
que estuvo cargada de simbolismo y compromiso. En el mismo sitio, a la salida del surco, estuvieron preparadas las condiciones para realizar el tradicional acto político-cultural y rendir homenaje a los héroes a través de canciones, poesías y palabras sentidas. Nos convocan los aniversarios 67 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953 y el 124 del levantamiento independentista de Nueva Gerona, ese mismo día, pero de 1896. Esta vez nos reunimos de manera diferente. Asumimos con responsabilidad la misión de lograr la soberanía alimentaria, principal desafío que nos dejó la COVID-19. Por eso estamos hoy aquí, al pie del surco. En el acto estuvieron presentes algunos de los representantes del pueblo que más se destacaron en el cumplimiento de las tareas de enfrentamiento a la COVID-19. Gracias a ustedes ha sido posible ganar esta batalla por la vida. Se impone ahora multiplicar la responsabilidad individual, cumplir con las medidas de alcance general y afrontar la recuperación como el momento decisivo. Vivía en esa ciudad y tenía toda una serie de contactos y de influencias y logró identificarlo y pasarlo a una tumba familiar. Pero el resto, la mayoría de ellos, no corrió la misma suerte y entonces fueron enterrados en una fosa común a ras de tierra sin haber sido identificados previamente. En el momento en que tiene lugar el traslado de las víctimas y son pasados por la morgue, allí René Guitar, que conocía a Abel Santamaría, pudo identificarlo, porque además hay uno de los guardias que lo designa y el sepulturero que era amigo de él se lo traslada y dice, ahí está Abel Santamaría. René lo conocía porque Renato lo había llevado a la casa anteriormente y entonces él le pidió al sepulturero que la tumba de Abel la tuviera aparte. Y entonces ahí, al cabo de los 2 años, en el año 1955, ya Fidel había salido de la cárcel y estaba en el exilio, procedía a la exhumación de los restos. Previamente esos restos que habían descansado en esa fosa común habían sido atendidos por una combatiente santiaguera, Gloria Cuadra, que ortodoxa y que también movilizó a toda una serie de mujeres en esas acciones de recordación del 26 de julio. Hacia ahí se dirigieron peregrinaciones. Tuvo lugar una misa en el año 1954 de recordación a los moncadistas. Ahí está la foto de la misa, está el padre Renato vestido de blanco con el hermano, la madre de Renato atrás. En la otra fila se puede apreciar a Gloria Cuadras con el grupo de mujeres que de ahí se trasladaron al cementerio de Santa Efigenia para rendirle honor a los moncadistas. En fin, en esas circunstancias al régimen le era incómodo esa propaganda que se estaba haciendo de los asaltantes en Moncada, que estaba generando un fervor revolucionario. Y aprovechando que no estaban identificados y que los familiares no podían llegar a ellos, pues se decidió pasarlos a un osario público. La idea de la dictadura y de Chaviano era que llevarlos a un osario público donde se iban a confundir con otros restos de otras personas que no tenían nada que ver con la acción. Entonces mi abuelo, puesto de acuerdo con Fidel, procedió a una acción de rescatar esos restos sin identificar y pasarlo clandestinamente a una tumba que mandó a construir, que es la que vemos ahí en la fotografía, pagando de su propio peculio todos los gastos que corrieron en aquel momento. Trasladó entonces a Renato, que estaba en una tumba familiar, para la tumba donde estaría con Abel Santamaría, que ya había identificado, y con el resto de los combatientes que estaban sin identificar. Para ahí también. Para ahí. A esos efectos él logró la complicidad del director del cementerio de apellido Franco, que había sido veterano de la guerra de independencia, la colaboración de algunos sepultureros
Y lo mismo hizo posteriormente en la tumba que se puede apreciar ahí, que es la tumba del Caney, porque la mayor parte fueron enterrados en Santa Ifigenia, pero otra parte fueron enterrados en Caney en similares circunstancias, sin identificar. El único que fue identificado en el Caney fue Marcos Martí, artemiseño. Y por toda una serie de evidencias se pensaba que también ahí en el Caney estaba Boris Luis Santa Coloma. Y entonces se puso esa bóveda ahí con esos nombres. El padre de Abel también ayudó a esa causa, estuvo en contacto directo con el padre de Renato, con René, incluso dio también dinero para la tumba del Caney. Y hay toda una serie de hechos que se reflejan aquí en los relatos que hizo el padre de Renato de cómo llevó efecto toda esta acción, día por día. No quiero ser muy extenso, ¿no? Es lo que tiene el libro, Rescate de Honor. Sí. El rescate entonces sería el rescate de los restos. De los restos para proteger el honor de esos combatientes que pretendían ser olvidados y estigmatizados por la dictadura. Usted dice el padre de Renato estableciendo un poco de distancia de respeto como historiador, pero es su abuelo. Sí, mi abuelo. Es su abuelo, de la persona que ejecutó este rescate de honor. Sí, sí. Hay cartas también en ese libro. ¿Qué cartas? Están las cartas de mi abuelo René Guitar con Fidel, cuando Fidel estaba en presidio, también con Melba y con Aide. Una carta que nos dirigió a nosotros como nietos suyos, en particular a mi hermana Alejandra, hablando un poco de cómo las vivencias que él tenía con relación a la revolución en esos momentos, en los años 70, ya con el triunfo de la revolución, y la emoción que él sentía cuando le transmitía sus experiencias a los jóvenes en los centros donde él era invitado. En fin, pero el centro de la atención sobre todo son las cartas entre Fidel y René Guitar. Y aquí yo quería, no sé si me dará tiempo, pero ¿cómo no? Una pequeña cita de las cartas, en la que le señala a Fidel, por ejemplo: ten fe en el futuro, la fe no se puede perder. Ten fe profunda en Dios y en sus mandatos. Estás salvado en tu soledad si una firme fe te inunda el corazón. Ya posteriormente en otra carta le dice: tu temple y tu valor señalan horizontes magníficos en su grandeza patriótica. Y en otra misiva, en este caso que le dirige a Melba Hernández, señala: Fidel es el futuro de Cuba. Será ese líder que desde la muerte de Chivas no ha brotado en ningún sector de esta ciudadanía que vive a ras de tierra. Hay que sujetar sus impulsos, ayudarlo y defenderlo para evitar que nos asesinen la esperanza. Y más adelante, en otra carta que también le envía a Melba Hernández, le señala: hay que incrustar cada día más a Fidel en el pueblo, hacerlo su líder. Y una visita que él hizo en el segundo frente, que fue a ver a Raúl, porque uno de los hijos de él estaba combatiendo allá también, le dirige una carta a Fidel desde el segundo frente en donde le dice: desde el principio tuve fe profunda en ti y en los que te han seguido. Cuando a todos los aplastaba el pesimismo, yo alentaba esperanzas entonces ilusorias, pero que han tenido como una bella realización de sueños imposibles. Bella realización de sueños imposibles. Es lo que hemos buscado en esta jornada y en este diálogo con el doctor Ibarra Guitar, Jorge Renato Ibarra Guitar, desde la perspectiva histórica, en su condición de historiador, pero también familiar, para conectar el tema con el hecho de que fueron seres humanos, fueron muy jóvenes, fueron sí arrojados, sí, fueron valientes y asumieron un riesgo realmente importante que cambió para siempre la historia de este país. Hoy se cumplen 67 años de ese momento. Yo le agradezco mucho a nombre del pueblo de Cuba su presencia
Me llama la atención cómo desde su condición de historiador y de familiar de uno de los mártires del Moncada, usted va tomando distintos prismas o posturas, pero que nos llevan a entender en definitiva el hecho en sí. Ojalá tengamos otra oportunidad mucho gusto. en cualquier momento para volver a conversar. Y creo que se impone, doctor, ir hasta Santiago de Cuba. La ciudad de Santiago de Cuba, escenario del asalto al cuartel Moncada, aquel julio del 53, recibe la fecha con el compromiso de continuar el legado de esos jóvenes revolucionarios. Vamos a establecer contacto ahora mismo con nuestros corresponsales en ese territorio, específicamente con Dairon Chan, que está con nosotros. Dairon, adelante, buenos días. Saludos, muy buenos días. El abrazo desde la ciudad héroe, rebelde y hospitalaria de Cuba en fecha como esta, donde conmemoramos el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Hace solo unas horas en esta misma posta 3 del otrora cuartel Moncada, hoy Ciudad Escolar 26 de julio, se realizó el tradicional asalto simbólico. No lo realizamos de la manera acostumbrada por la actual situación de nuestro país, pero sí se mantuvieron dentro del asalto elementos que son de vital importancia, como la declamación del poema Ya estamos en combate y el pase de lista dedicado a los héroes y mártires del 26 de julio, a quienes también se les rinde homenaje en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia. Pero hoy quiero invitarle a reflexionar un poco acerca de los sucesos de aquella madrugada de la Santa Ana, 5:12 aproximadamente, cuando un grupo de jóvenes de la generación del centenario atacó esta posta 3 y otros puntos de la ciudad de Santiago de Cuba. Quiero que me acompañe en este recorrido. Así comenzamos y sea bienvenido. Cada 26 de julio, un centenar de pioneros y jóvenes atraviesa la posta 3 del otrora cuartel Moncada para evocar el hecho que desencadenó la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. De fondo, los versos escritos por Raúl Gómez García, que impulsan a la lucha, a la valentía, recitados por Fidel en vísperas del asalto antes de salir de la granjita Siboney y sellados en la conciencia de los combatientes. Tras responder al alto quien va, con la ingeniosa expresión "abran paso que llegó el general", invaden la fortaleza armados con lápices de gran tamaño y enarbolando frases de compromiso con la revolución. Llegan ante los muros al filo de las 5:15 de la mañana y en acto solemne se realiza el pase de lista de los moncadistas que ofrendaron sus vidas en la epopeya. Este año la honrosa tradición se reconfigura debido a las restricciones que impone la actual pandemia. Una alborada impresa con gloria y sangre en las hermosas páginas de nuestra historia. Este acontecimiento expuso el alma de la tiranía y fue un paso firme hacia el triunfo definitivo. Los asaltos simbólicos al antiguo cuartel Moncada, protagonizados por asaltantes de uniformes escolares, son evidencia de la continuidad del proceso revolucionario y arraigo a los sueños y el pensamiento martiano que, así como no murió en el año de su centenario, perdurará por muchas generaciones de cubanos. Quiero aprovechar este material como punto de partida para conversar con el profesor Reinaldo Suárez, doctor en Ciencias de nuestra Universidad de Oriente, investigador de la etapa de la Revolución, para reflexionar en torno a los sucesos del 26 de julio. Estamos ubicados en Santiago de Cuba, año 1953, julio. ¿Por qué escoger el Moncada? Bueno, en la lógica del momento, debió escogerse La Habana, porque Fidel Castro es un joven abogado que está iniciando su carrera política cuando se produce el golpe de Estado y forma parte de la ecuación conspirativa para derrocar al régimen de Batista. Y a pesar de que otros intentaron lo mismo en La Habana o tenían proyectado hacerlo en La Habana, Fidel Castro prepara un contingente básicamente de occidentales en una conspiración que no solamente fue audaz, sino que fue muy exitosa, los traslada secretamente a Santiago y asalta la principal fortaleza militar de Santiago de Cuba. Ahora, esto no le daba el poder a Fidel Castro, no era un golpe de mano contra las estructuras superiores del poder. Esto significaba iniciar una insurrección, un camino trabajoso, difícil, posiblemente sangriento, de toma del poder. Entonces, coger a Santiago y desplazarse 900 kilómetros de donde se organizó la conspiración es porque hay una clave. ¿Y cuál es la clave? Bueno, la clave podría ser, Dairon, si te lo quieres preguntar, la avenida de los generales. Santiago tiene una avenida de generales. Y no es que tenga una fábrica de generales, es que Santiago en la guerra de independencia aportó contingentes
de soldados y oficiales del Ejército Libertador. Y Santiago fue epicentro en muchas oportunidades de los intentos de derrocar a la opresión política en Cuba. Por tanto, cuando Fidel Castro en julio de 1953 se traslada aquí, ese acto de escogencia de esta ciudad es un acto de confianza en el pueblo santiaguero, de confianza en que la ciudad de Santiago de Cuba va a apoyar como ninguna otra el plan insurreccional de derrocar a la dictadura de Batista. Pero es que Santiago, el 1 de enero, y el Moncada también es decisivo en el triunfo de la Revolución Cubana. Quiero invitarle a hacer una pausa para conversar de este tema en unos minutos. Antes, proponerle algunas de las actividades que se han estado desarrollando 24, 25 y en esta jornada del 26 a propósito de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y también el 505 aniversario de esa ciudad que acogió a la generación del Centenario. ¿Le parece bien? Entonces vamos a conocer algunas de esas actividades que se han desarrollado durante todos estos días. Ahí les va. Cada amanecer de julio es en Santiago de Cuba una jornada de celebración. A sus 505 años, la Villa Multicentenaria vive la cotidianidad como algo extraordinario. En esta fecha quedaron listos un hospital de campaña en la zona de Veguitas para el aislamiento epidemiológico de hasta 304 pacientes y la emblemática farmacia Botino, dedicada ahora a la comercialización de medicamentos importados. Unas obras se inauguran y otras se consolidan tras su reanimación. El restaurante El Barracón, la pista Pacho Alonso o el Café Matamoros, ahora rincón de la música santiaguera, son sitios de culto que distinguen a la capital del Caribe. El Centro Provincial de Medicina Deportiva fortalece su abordaje de la actividad física desde la ciencia, con consultas integrales, laboratorio clínico, farmacia y área de entrenamiento. Los polígonos industriales son una constante en la atención de las autoridades. Barquillo y El Cárnico, por ejemplo, diversifican sus producciones como regalo para la urbe y sus habitantes. Llega la noche y las luces vuelven a ser protagonistas de la celebración en estos 505 años. Un Santiago Apóstol reinventado desde la imaginería popular pasea entre estampas por el anillo fundacional de la villa, evocando anécdotas y personajes durante la ceremonia de encendido del nuevo alumbrado monumental. La casa más antigua de la isla, la Catedral Primada de Cuba, el Club San Carlos y el Ayuntamiento, devenido Museo del Primer Frente, se iluminaron con la luz que salva. Amanece nuevamente en la indómita Santiago y esta vez es la bandera tricolor el motivo para seguir honrando a la ciudad que no descansa, que exagera en la belleza y el trabajo, que se queda como un sello en el alma de la nación. Después de haber visto algunas de estas actividades, retomo el diálogo con el profesor. Nos quedamos hablando sobre los sucesos del 26 y viendo si fue azar o estrategia de que en este mismo lugar donde se inició el proceso revolucionario también culminó con el triunfo de la revolución. ¿Azar o estrategia? Mira, yo creo que es estrategia, es azar, es ironía. Y creo que es legitimación histórica. Fidel Castro fue acusado, está siendo acusado en alguna literatura, de haber traído a aquellos jóvenes a una masacre loca. Y la historia prueba de que sí era posible que Santiago fuera el elemento inicial y decisivo en el derrocamiento de la dictadura. Porque cuando se reinició la lucha en el año 56, vuelve a ser Santiago el epicentro. Hay una expedición que desembarca por Niquero, pero hay un alzamiento en Santiago que era la acción principal, no solamente de apoyo al desembarco, sino de generación de un estado insurreccional. Eso también vuelve a fracasar, o sea, Santiago vuelve a fracasar en ese sentido. Y sin embargo, en 1958, cuando se acaba el 58, Batista decide huir, decide articular una maniobra contrarrevolucionaria en La Habana y vuelve a emerger Santiago como la capital de la solución del problema político cubano. De hecho, se había pactado en el Central Oriente una sublevación de la ciudad, de la guarnición militar de Santiago con los rebeldes el 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Cantillo traiciona a Fidel, eso no se produce, y cuando se produce la maniobra contrarrevolucionaria en La Habana, entonces Fidel viene a las proximidades de Santiago, consigue, después de un ultimátum al regimiento Antonio Maceo, que la oficialidad del Moncada y los demás militares de Santiago se sumen a los rebeldes y entren en columna en la noche del 1 de enero, con lo cual neutralizan las maniobras contrarrevolucionarias en La Habana y permite la proclamación del triunfo de la revolución en Santiago. Es este acto decisivo de tomar de otra manera el Moncada
lo que va a permitir sellar el triunfo de la revolución. Y entonces Santiago, en reconocimiento a sus méritos históricos y al papel que estaba jugando en ese momento tenso en que hay que definir la situación política en el país, vuelve a su condición de capital, una vez más. Y es proclamada capital provisional de la revolución. Lo será hasta el día 5 de enero. Y desde Santiago partirá, como debió partir en el año 53, una columna de rebeldes, que en el 53 debió posiblemente ser mixta, porque yo no tengo duda que de haber triunfado la toma del Moncada en el año 53, algunos militares hubiesen sumado a la revolución y por lo tanto habría sido una columna de insurreccionales con militares los que avanzaran sobre La Habana para derrocar a la dictadura. Bueno, eso fue lo que ocurrió en el año 59, solo que no hubo que combatir, porque ya la dictadura se había caído y las maniobras contrarrevolucionarias habían sido derrotadas. Pero pasa algo, y es que el 26, todo lo acontecido en este entorno nos está diciendo tanto al presente como al futuro desde el punto de vista simbólico un mensaje. Quiero que piense en esa respuesta, en el mensaje que nos está dando constantemente el 26 de julio al presente y al futuro. Vamos a hacer otra pequeña pausa, escuchar el criterio de una luchadora clandestina, también santiaguera, Cela de los Santos, y una persona ligada a la historia de nuestro país, Eusebio Leal, que nos habla acerca de la importancia de la rebeldía que se consolidó aquí, en Santiago de Cuba. Esta pausa y enseguida regresamos. Santiago fue el lugar elegido por Fidel para el Moncada. Eso marcó a Santiago para toda la vida. Lo comprometió para toda la vida. Ese impacto no lo recibió ningún otro lugar en Cuba. El 26 de julio fue el gran desagravio. Fue el guante lanzado al rostro del poder opresor, discriminador, del poder humillante para el pueblo cubano, de la traición a los valores constitucionales, al sentido de la justicia, a la esperanza de la igualdad. Fue borrar la profanación del nombre de Martí en el año de su centenario por aquellos políticos con manos manchadas de sangre y de dinero. Es por eso que el 26 de julio y la figura de Fidel y de Abel, que no era de aquí, y de Renato, que sí lo era, y de todos los que cayeron en el Moncada, fueron el símbolo de esa rebeldía. Vuelvo sobre la pregunta. Lo que sucedió aquí con sus aciertos y desaciertos desde el punto de vista estratégico, de pensamiento, nos está diciendo constantemente algo al presente y al futuro en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Simbólicamente, ¿cuál es la enseñanza del 26 de julio? Bueno, a ver, me haces una pregunta que me obliga a pensarlo en una lógica que es casi como una parábola. Yo creo que el Moncada, visto simbólicamente, son dos gritos en uno. Es un grito de rebeldía frente a la opresión política, frente a un régimen que había conculcado las libertades políticas y que había secuestrado la institucionalidad democrática del país. En ese sentido es un acto de rebeldía, es un acto de inconformidad. Y por otra parte es un grito de confianza en las masas, en el pueblo, en la capacidad que tienen de apoyar las causas justas. Si tú me preguntas, ¿de qué nos sirve? Bueno, nos sirve de ambas cosas. Tenemos que seguir siendo muy inconformes, muy rebeldes y a la vez confiar en la brújula de los tiempos, que es la voluntad popular. Yo le agradezco entonces el habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas felicidades como santiaguero, porque estamos celebrando el 505 aniversario de la fundación de nuestra villa, y me quedo con esa reflexión que sale de aquí, que emana de aquí y que ilumina el futuro de los cubanos. Muchísimas gracias a usted y muy buenos días. Más historia desde Santiago de Cuba. Gracias, Dairon, todo el equipo. Felicidades a santiagueras y a santiagueros. Red social Twitter. El presidente de Cuba acaba de tuitear. Aquí tenemos lo que está diciendo. Aniversario 67 del asalto al Moncada y al cuartel de Bayamo. Etiquetas: asalto al Moncada, Bayamo, Día de la Rebeldía. Abrazo a Raúl, Ramiro y a otros combatientes de ambas acciones. Es un orgullo y un honor defender junto a ustedes la patria. Somos Cuba, somos continuidad. Y acompaña el mensaje con esta foto, con esta
imagen. Reitero, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, acaba de tuitear enviando un abrazo a Raúl, un abrazo a Ramiro, combatientes de estas acciones, y declara que es un orgullo estar junto a ellos llevando adelante, cómo no, esta misión. Desde nuestras casas, que son hoy nuestras plazas, trabajemos todos por hacer de cada día del almanaque un 26, de cada mes del calendario un julio, de cada compromiso un Moncada victorioso. Reitero, es el Twitter 8:14 de la mañana de este 26 de julio. Ahora preciso, este es el tuit de la jornada de hoy. Una pausa, ya volvemos en la recta final de nuestra presentación. Me impresiona mucho cada vez que releo la historia, los preparativos del Moncada, cómo se dieron, cómo esos jóvenes, tan jóvenes, fueron capaces de mantener en secreto, fueron capaces de darlo todo. Incluso los que tenían poquito dinero vendieron sus negocios con los cuales se ganaban la vida, ¿no? En ese asalto murieron 6, si mal no recuerdo, 6 combatientes y 55 fueron asesinados por Fulgencio Batista. Es un dolor que esos grandes hombres no hayan podido regresar, un dolor que llevamos los cubanos revolucionarios, y es algo que respetamos y recordamos siempre. En Moncada, por ejemplo, en mi trinchera, también me influye muchísimo. Desde hace un buen tiempo, yo en mis canciones también estoy combatiendo, ¿no? Se quiere decir así. Y me siento acompañado por muchísimos combatientes en este tiempo. Creo que el Moncada es parte de mi vida también. Y tengo el Moncada a mí como algo, un regalo de nuestra historia. Gracias al Moncada somos también la esperanza y los sueños de muchos seres humanos en este planeta. Cuba entera es un Moncada. Es cierto que es toda Cuba, por eso vamos hasta Baracoa, allí en vísperas del aniversario 67 de este Día de la Rebeldía Nacional. Allá en Baracoa, bueno, sus habitantes dan continuidad al legado desde sus trincheras de combate. La periodista Indira Gámez nos acerca a este trascendental hecho en el actual contexto precisamente. Ellos protagonizaron el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamo respectivamente. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro se colocó a la vanguardia de la lucha por la verdadera independencia de nuestro país. Imágenes como estas revelan que no fue en vano la lucha de estos héroes. Poder caminar por las calles de la Primada de Cuba es hoy el resultado de sangre derramada por valientes que no dudaron en darlo todo por su patria. Así continúan su legado los baracuenses, esta vez no con armas en sus manos. Su batalla es el compromiso con mantener en alto los principios revolucionarios inculcados por los héroes del ayer. Ellos lucharon en aquel entonces con las armas, con esas ideas que nos han impregnado. Y creo que la juventud, desde su punto de vista, desde su centro de trabajo, desde su escuela, han seguido ese legado, no luchando con armas, sino con sus ideas. Estamos siguiendo el legado que nuestros héroes anteriormente, desde el Moncada con sus armas, defendieron nuestra revolución y así de esta forma ayudando al enfrentamiento a la COVID. De esta manera nosotros estamos entonces en nuestro Moncada, cumpliendo con el deber de proteger y de seguir defendiendo nuestra revolución. Los trabajadores de aquí de la Unidad del Jalisco
mantenemos el legado de los asaltantes del cuartel Moncada, atendiendo aquí a nuestro pueblo, dando un buen servicio con calidad. Y el legado que nos toca a nosotros los trabajadores es mantener todos los centros engalanados, tener consigna patriótica y demás para poder llegar a un 67 aniversario a la altura de estos tiempos. La generación del centenario martiano expuso sin miedo sus vidas y sembraron las semillas de este cambio histórico rotundo que se convirtió en un lustro después. Por tanto, la mejor forma de honrar tanta sangre vertida es siendo cada día hombres como ellos, desde la escuela, el trabajo, tu barrio, en las calles. Solo así mantendremos su legado inmortal. Mirudis Matos e Indira Gámez Castellanos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Abrazo a Raúl, Ramiro y a otros combatientes de ambas acciones. Es un orgullo y un honor defender junto a ustedes la patria, ha dicho el presidente Díaz-Canel en Twitter. De esta manera llegamos al final de nuestra revista Buenos Días en la histórica jornada del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional. Desde nuestras casas, ha dicho también el presidente, que son hoy nuestras plazas. Trabajemos todos por hacer de cada día del almanaque un 26. De cada mes del calendario, un julio, de cada compromiso, un Moncada victorioso. Muy buenos días a todas y todos. En la mañana. Su cartelera. Por el Canal Caribe, Noticiero Dominical. Por el Canal Clave, videoclip Entre Clásicos a las 10, a las 12 Lucas, a la 1 La Cuerda Gala 2016 y a la 1:30.